La mano oculta. Suena a película de terror, y en parte lo es, pero con mano oculta hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos de la mano que está detrás del poder, es decir, el poder detrás del poder. Y esa mano oculta que maneja los hilos de los títeres. Eso por un lado, que tiene que ver con sociedades secretas y con estas élites. Pero por otro lado, también estamos hablando de algo que podemos ver físicamente, que es el gesto de la mano que se oculta, cuyo principal protagonista siempre fue Napoleón, el más conocido, el que tenemos siempre en mente. Y claro, el gesto es el de poner la mano así, pero esto está tapado por la tela de la chaqueta. Y lo vemos en muchos cuadros, no solo a Napoleón, a un montón de personalidades. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hay con esta mano oculta? Manly Hall, en su Destino Secreto de América, nos dice que el pensamiento actual hacia un estado mundial no es una nueva tendencia ni una circunstancia accidental. El trabajo de establecer el trasfondo del conocimiento necesario para el establecimiento de una democracia ilustrada entre todas las naciones ha sido llevado a cabo durante muchos cientos de años por sociedades secretas. Y este no es un libro nuevo, este es un libro que tiene unos casi 100 años. Entonces, cabe que nos preguntemos si existe una fuerza oculta detrás de los acontecimientos mundiales de los siglos pasados. Por supuesto que ya sabemos la respuesta, ¿no? Tanto de las caídas de las monarquías europeas, el surgimiento de la era de las luces, nuestro camino hacia una democracia mundial, parte de un gran plan dirigido por una mano oculta, como se suele llamar vulgarmente. Pero este nombre, que se usa vulgarmente, en realidad tiene su origen en una cuestión política. Y podríamos decir desde un punto de vista de la lengua que es podríamos decirlo, un nombre propio ya. Antes del advenimiento de los medios de comunicación, los retratos que representaban a sus líderes en poses majestuosas eran los únicos artefactos que tenía la gente para ver a esos personajes, y ahí se plasmaban muchos significados ocultos y se pasaban muchos mensajes también. Una de esas poses es la de la mano oculta o la de ocultar la mano. Y uno siempre se preguntó, incluso desde niño, uno se pregunta ¿por qué se mostraba casi siempre a Napoleón con la mano dentro de la chaqueta? Y la explicación común de los profesores de historia o de cualquiera a quien se le preguntara, más o menos iba siempre en esta línea, ¿no? Que tenía una úlcera de estómago, que le daba cuerda al reloj, que tenía una enfermedad de la piel que le picaba, y entonces en su época eso era descortés, que lo hacía para no poner las manos en los bolsillos porque estaba mal visto, que tenía un cáncer en el pecho o en el estómago, que tenía una mano deformada, que guardaba una bolsita perfumada en su chaleco que olía subrepticiamente y que a los pintores no les gustaba pintar las manos directamente. Entonces, digamos que a menos que todas las personas que se ven en los retratos con la mano oculta en la chaqueta tuvieran una úlcera de estómago o una mano deformada, el gesto de esconder la mano simplemente tiene que tener un significado específico, y efectivamente lo tiene. La mayoría de las personas que usan este signo son miembros probados y entusiastas de los masones. Entonces, considerando la gran importancia de este gesto en los rituales masónicos y el hecho de que toda la élite era parte de la masonería o la conocía, es simplemente imposible que la recurrencia de este signo pueda ser el resultado de una coincidencia.
Entonces la mano oculta se puede encontrar, de hecho, en los rituales del grado del Real Arco de la francmasonería, y los líderes mundiales que usan este signo están diciendo sutilmente a otros iniciados de la orden: esto es de lo que soy parte, esto es en lo que creo y bueno, en esto estoy trabajando. Y el grado del Gran Arco Real, que es el grado 13 del rito escocés o el grado 7 del rito de York, también se conoce como el masón del secreto. Durante este grado se dice que los iniciados reciben grandes verdades masónicas. Y esto nos cuenta John Fellows en su libro Origen, Historia de la Masonería. Y dice: los miembros de este grado se denominan compañeros y tienen derecho a una explicación completa de los misterios de la orden, mientras que en los grados anteriores son reconocidos por la denominación común y familiar de hermanos y guardados en un estado de profundo desconocimiento del sublime secreto que se revela en este capítulo. Esto concuerda con la costumbre de Pitágoras, que así distinguió a sus alumnos. Después de 5 años de libertad condicional, como se dijo anteriormente, fueron admitidos en presencia del preceptor, llamaron a sus compañeros y se les permitió conversar libremente con él. Antes de la expiración de este periodo, les entregó sus instrucciones desde detrás de una pantalla. Esto nos cuenta en el libro. Después también tenemos a George Oliver en sus conferencias sobre masonería, que dice: si pasamos al arco real, recibiremos una maravillosa adquisición de conocimientos y descubriremos que todo se perfeccionó, porque ese es el nec plus ultra de la masonería y nunca puede ser superado por ninguna institución humana. Bueno, durante este grado el iniciado aprende el sagrado nombre de Dios, y esto también nos lo cuenta George Oliver en Monumentos Históricos, y dice: un grado indescriptiblemente más augusto, sublime e importante que cualquier otro que lo preceda, y es de hecho la cumbre y la perfección de la antigua masonería. Imprime en nuestras mentes la creencia en el ser de un Dios, sin principio de días ni fin de años, el gran e incomprensible Alfa y Omega, y nos recuerda la reverencia que se debe a su santo nombre. Este santo nombre es Jabulón, una combinación de palabras que significa Dios en siríaco, caldeo y egipcio. Malcolm Duncan nos cuenta en Monitor y Ritual Masónicos de Duncan, nos dice lo siguiente: Jehová, de las variedades de este nombre sagrado en uso entre las diferentes naciones de la tierra, 3 merecen particularmente la atención de los masones del Real Arco. 1. Ja. Este nombre de Dios se encuentra en el Salmo 68, verso 4. Baal o Bel. Esta palabra significa señor, amo o poseedor, y por eso fue aplicada por muchas de las naciones del este para denotar al Señor de todas las cosas y al amo del mundo. Y en tercer lugar, tenemos la palabra, digamos, o el pedacito que dice On, que sería el nombre con el que se adoraba a Jehová entre los egipcios. Entonces, de estas 3 palabras sale Jabulón o Jabalón. Bueno, el ritual de iniciación en este grado recrea el regreso a Jerusalén de 3 excelentes masones que estaban cautivos en Babilonia. Bueno, no vamos a contar toda la ceremonia y el simbolismo, pero en un momento se le pide al iniciado que aprenda una contraseña secreta y un signo, un gesto hecho con las manos para atravesar una serie de velos, como ellos les dicen, ¿no? Entonces, la señal de la mano necesaria para atravesar el segundo velo, como está documentado en este libro de Ritual y Monitor Masónico de Duncan, es este de poner la mano dentro de la chaqueta, donde queda solamente oculta la mano y se ve desde la muñeca hacia el resto del brazo. Y Duncan nos cuenta que maestro del segundo velo significa que debe saber que uno tiene que haber sido 3 maestros excelentes, o hasta ahora no podrías haber llegado hasta ese punto, pero no se puede ir más lejos sin las palabras, ni la señal, ni la palabra de exhortación. Y las palabras son Sem, Jafet y Adonarim. Y la señal
es esa, ¿no? Meter la mano en el pecho. Es una imitación de lo que Dios le dio a Moisés cuando le ordenó que se metiera la mano en el pecho y sacándola quedó tan leproso como la nieve. La palabra de exhortación explica esta señal y se encuentra en los escritos de Moisés, a saber, el capítulo 4 del Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. De ahí vendría esto de la mano oculta. Bueno, como dijimos, entonces se dice que este gesto de la mano está inspirado en Éxodo 4:6. En este versículo bíblico, el corazón o el pecho representa lo que somos y la mano lo que hacemos. Por lo tanto, se puede interpretar como lo que somos es lo que finalmente hacemos. El significado simbólico de este gesto podría explicar la razón por la que es tan ampliamente utilizado por masones famosos. La mano oculta les permite a los otros iniciados saber que el individuo representado es parte de esta hermandad secreta y que sus acciones se inspiraron en la filosofía y creencias masónicas. Así es como ellos lo cuentan. Además, la mano que ejecuta las acciones está oculta detrás de la tela, lo que simbólicamente puede referirse a la naturaleza encubierta de las acciones del masón. Bueno, y vamos a ver quiénes utilizaron esta señal, quiénes fueron los más famosos, y por supuesto el primero en la lista es Napoleón Bonaparte. Sus acciones dieron forma a la política europea a principios del siglo XIX. Fue iniciado en Army Philadelphia Lodge en 1798. Sus hermanos Joseph, Lucian, Louis y Jérôme también eran masones. 5 de los 6 miembros del Gran Consejo del Imperio de Napoleón eran masones, al igual que 6 de los 9 oficiales imperiales y 22 de los 30 mariscales de Francia. La asociación de Bonaparte con la masonería siempre se minimizó en los registros históricos. Y es el investigador masónico Jess Tackett que aborda el asunto y dice: es extraño que la evidencia a favor de la pertenencia de Napoleón a la hermandad masónica nunca haya sido examinada en detalle, porque el asunto es seguramente de interés, y viendo el papel notable que los hombres notables jugaron en los asuntos de Europa, en una época en la que la masonería continental luchaba por salir del caos hacia un orden regular, no puede ser sin una influencia importante en la historia masónica. El mismo Tackett, en su ensayo sobre Napoleón y la masonería, afirma: hay evidencia incontestable de que Napoleón estaba familiarizado con la naturaleza, los objetivos y la organización de la masonería, que la aprobó y la utilizó para promover sus propios fines. Bueno, también se decía que Napoleón estaba ayudado por poderes ocultos. En 1813 fue derrotado en Leipzig y detrás de él había un gabinete de curiosidades en el que un oficial prusiano descubrió su libro del destino y oráculum. Originalmente este oráculum fue descubierto en una de las tumbas reales de Egipto durante una expedición militar francesa de 1801. El emperador ordenó que el manuscrito fuera traducido por un famoso erudito y anticuario alemán. Desde ese momento en adelante, el oráculum fue una de las posesiones más preciadas de Napoleón. Lo consultó en muchas ocasiones y se dice que ha servido de estímulo a sus empresas más especulativas y exitosas. Bueno, siguiendo en la lista tenemos a Karl Marx. Marx es conocido hoy por ser el fundador del comunismo moderno, y a pesar de haber sido negado por algunos masones, se dice que Marx fue un francmasón del Gran Oriente de grado 32. Marx se convirtió en el portavoz de los movimientos socialistas y ateos de Europa. Planeó el reemplazo de las monarquías por repúblicas socialistas, con el siguiente paso de conversión a repúblicas comunistas. Luego tenemos a George Washington. Washington fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y es considerado el masón estadounidense más importante. Charles Willson Pillet produjo una pintura cuando Washington tenía 52 años. Y ahí habría que observar la posición de los pies de Washington, que forman un cuadrado alargado, que es muy evidente cuando se ve la pintura. La posición de los pies es muy importante en el simbolismo masónico, y esto también se ve en un extracto del Ritual y Monitor de Duncan, en donde se ve una primera posición, el primer paso,
un segundo paso que tendría que ver el primero con el del grado de aprendiz, luego con el de compañero y luego con el de maestro masón. Son los 3 pasos, digamos, dentro de la masonería y son diferentes posiciones de los pies. Y eso se ve en las pinturas. Y en el de Washington es bastante relevante. Bueno, después tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, que uno a veces se pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, Mozart está considerado como uno de los compositores de música más prolíficos e influyentes de la historia. También fue masón y fue iniciado en la logia austríaca Zur Vorläufigkeit el 14 de diciembre de 1784. Las creaciones de Mozart a menudo incorporaron importantes elementos masónicos. La ópera de la flauta mágica, por ejemplo, se basó principalmente en principios masónicos. Y nos cuenta Catherine Thompson en el hilo masónico en Mozart. Ella dice, la música de los masones contenía frases y formas musicales que tenían significados semióticos específicos. Por ejemplo, la ceremonia de iniciación masónica comenzó con el candidato llamando 3 veces a la puerta para pedir la entrada. Esto se expresa musicalmente como una figura punteada. Esta figura aparece en la ópera La flauta mágica de Mozart en la obertura, sugiriendo la apertura de la iniciación masónica. La progresión musical de la flauta mágica se basó en la proporción áurea, 1,6180, la proporción de todo lo que las escuelas de misterio consideran divino. Y acá están las composiciones creadas por Mozart para su uso en logias masónicas. Una canción, Lied, que se llama Gesellenreise, para usar en la instalación de nuevos jornaleros. Cantata para tenor y coro masculino, Die Maurerfreude. La música funeraria masónica Maurerische Trauermusik. Mi alemán es pésimo, perdón a todos los que sepan alemán, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Después hay 2 canciones para celebrar la inauguración de Zur neugekrönten Hoffnung. Después la cantata para tenor y piano, que honra a los inconmensurables creadores del universo, y el pequeño masónico cantata, o masón cantata, bajo el título De acuerdo a anunciar nuestra alegría, para solistas, coro masculino y orquesta. Bueno, luego tenemos al Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette era un masón de grado 33. Según William Dinslow, en su libro Los 10.000 masones famosos, Lafayette era un oficial militar francés que fue general en la Guerra Revolucionaria estadounidense y líder de la Garde Nationale durante la sangrienta Revolución Francesa. Lafayette también fue nombrado Gran Comandante Honorario del Consejo Supremo de Nueva York. Más de 75 cuerpos masónicos en Estados Unidos recibieron su nombre, incluidas 39 logias, 18 capítulos, 4 consejos, 4 comandancias y 7 cuerpos de rito escocés. Salomon Rothschild, quien fuera el fundador de la rama vienesa de la prominente familia Meyer. Meyer, por el hijo de aquel famoso, el primer Rothschild, ¿no? Que sería el nombre completo Meyer Amschel Rothschild. Es la familia más poderosa del mundo que influyó mucho en las políticas de Alemania, Francia, Italia y Austria. Los Rothschild también son los principales actores detrás de la creación del sionismo y el Estado de Israel. El poder de los Rothschild fue mucho más allá de los confines de la logia masónica. Se dice que son parte de los 13 linajes Illuminati. Bueno, y están dentro de lo que es la tesorería del Vaticano. Bueno, es algo muchísimo más amplio. Bueno, después tenemos a Simón Bolívar. Conocido como el Libertador, Bolívar es considerado el George Washington de América del Sur. Se unió a la masonería en Cádiz, en España, recibió los grados del rito escocés en París y fue nombrado caballero en una comandancia de caballeros templarios en Francia en 1807. Bolívar fundó y sirvió como maestro de la protectora de las Virtudes Lodge número 1 en Venezuela y el país de Bolivia lleva su nombre.
Bolívar también se desempeñó como presidente de Colombia, Perú y Bolivia en la década de 1820. Perteneció a la logia Orden y Libertad número 2 en Perú. Y si vemos la pintura, en donde está inmortalizado, si observa la posición de los pies, que es el cuadrado oblongo, y el patrón del tablero de ajedrez del piso, también masónico, bueno, todo cierra, ¿no? Y su postura podría haberse inspirado en los caballeros del grado Christian Mark, como se muestra también en el libro de la masonería de Richardson. Luego tenemos a Joseph Stalin. Y bueno, el reinado de terror de Stalin en la Unión Soviética provocó la muerte de millones de sus propios compatriotas, y a menudo se lo muestra en imágenes usando el gesto de la mano oculta. No se encontraron registros oficiales que prueben la iniciación de Stalin en la masonería. Por supuesto que dictadores como Stalin controlaban estrictamente toda la información relativa a ellos mismos y sus asuntos, lo que dificulta probar algo de una forma u otra. El hecho de que oculte la mano, sin embargo, proporciona la pista de un iniciado sobre su posible lealtad a una hermandad oculta. Bueno, entonces, según lo que vimos, los líderes que usaron el gesto de la mano oculta tuvieron una gran influencia en la historia mundial y muchos fueron masones confirmados. Este gesto es un detalle obvio, pero ampliamente pasado por alto, que insinúa el abrazo del líder de la filosofía oculta. Al comprender este hecho y al reconocer la influencia inmensa que estos líderes tuvieron en el curso de la historia, bueno, nos vamos dando cuenta de la fuerza oculta que actualmente está conduciendo el mundo hacia el gobierno internacional. Los miembros de estas hermandades pueden haber mantenido diferentes opiniones e incluso adherido a diferentes facciones, algunos incluso comunismo contra capitalismo, pero la filosofía fundamental, creencias y objetivos finales siguen siendo los mismos. La llegada de una supuesta era de la razón y la ilustración. Bueno, cualquier investigador serio ya es consciente del papel de la masonería en el desarrollo de la historia mundial. El gesto de la mano oculta, tan utilizado por personajes históricos, es simplemente la expresión externa de este hecho poco conocido a veces. Y como dijo Confucio, los signos y símbolos gobiernan el mundo, no las palabras ni las leyes. Las palabras y políticas de estas personas eventualmente serán tergiversadas y olvidadas, pero su imagen permanecerá por los siglos. Y bueno, hay muchísimos más, ¿no? Pero estos son así como los más conocidos, los más importantes, los que podemos ver más a menudo con este símbolo de la mano oculta. También hay mucha gente que hace el mismo gesto, que no pertenece a ninguna sociedad secreta, pero que después de haber visto tantas veces eso, no lo sabe y simplemente lo hace, a veces también porque es cómodo, porque uno carga el peso de la mano sobre el botón. Entonces también hay que tener cuidado con, hoy por hoy, ver a gente haciendo eso no necesariamente implica que sea un masón, salvo que tengamos otros datos que vengan a completar eso. En el caso de estos personajes que acabo de exponer, están en pinturas, ya es distinto porque la pintura en esa época, digamos que estaba muy pensado lo que se ponía en la pintura y que traspasaba mensajes. Entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa. Pero hoy por hoy, cuando vemos a alguien en la tele o en una foto, en una revista, puede que sí, puede que no. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque uno lo ve y uno tiende a copiar. Lo mismo pasa con las manos en triángulo, los dos dedos en la mejilla. Entonces hay que mirar un poco más y ampliar el espectro y ver el entorno y el contexto para poder por lo menos sospechar si pertenece a una sociedad oculta o no. Y por extensión, digamos, a este gesto, también a veces se define como mano oculta, se generaliza y se habla de las personas que siempre han sido la máxima autoridad oculta, es decir, se lleva a todo el grupo en general, ¿no? Es como cuando una marca pasa a representar al producto y se empieza a llamar a esa cosa por el nombre comercial. Básicamente acá pasa lo mismo.
Entonces, muchas veces se habla de la mano oculta como si se tratara de una hermandad secreta en sí misma. Y entonces nos podemos encontrar con esta definición en donde dice que es una hermandad que controla una red de sociedades secretas, como por ejemplo los Illuminati o la masonería en su conjunto. En realidad esto es porque las sociedades secretas ejecutan las órdenes, que sí, hay quien se las da desde más arriba, y entonces a esos que están más arriba muchas veces se los nombra como la mano oculta. Y tiene que ver con este gesto, lo tomaron de ahí, digamos, porque es muy emblemático el nombre, ¿no? Eso de la mano oculta, es lo que no vemos. Entonces, muchas veces también nos podemos encontrar con esto, con que no están hablando quizás específicamente del gesto, sino que están hablando del poder que está oculto, que está más allá incluso de las sociedades secretas. Entonces, lo que nos demuestra es que hay diferentes niveles de poder que las sociedades secretas luego transmiten aún más a través de muchos más niveles, de modo que cuando la orden finalmente llega a una persona, esta persona no tiene ni idea de dónde vino la orden, ni de por qué. Entonces se ve que las personas que uno ve como figuras, las caras que uno ve del poder, en realidad no son nada. Y que hay verdaderamente detrás de todo eso hermandades y familias debido a linajes, a autoridades y a su poder de control que están por sobre todas las demás y que controlan como una red de sociedades secretas que trabajan bajo sus órdenes. Y entonces esto es lo que muchos le llaman la mano oculta. Es decir, sería una hermandad secreta de pequeña cantidad de gente que seguiría con las religiones de misterio del antiguo Egipto y otras religiones del mundo antiguo y que controlan a la red de sociedades secretas, que están muy bien organizadas y que, por ejemplo, nos cuentan que Adam Weishaupt, que fue uno de los creadores de la secta Illuminati, fue educado y financiado por familias poderosas que estaban bajo las manos de esta mano oculta. Y entonces fueron los que a través de ciertas personas hicieron que Adam Weishaupt creara a los Illuminati por ciertas razones, algunas de las cuales, bueno, son obvias, ¿no? Y entonces se remontan incluso a que la mano oculta tiene sus orígenes en el antiguo Egipto y posiblemente en Sumeria. Por eso es que se ve el simbolismo egipcio en todas partes. Entonces, esto sería como una prolongación de este nombre, que igualmente siempre tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es decir, con el poder oculto, el famoso estado profundo. Y pasamos de un gesto a un nombre general que se le da a lo que supuestamente estaría por encima o bastante arriba en la pirámide de poder. Pero bueno, esto es un uso que se le da. No hay nada, nada desarrollado con bastante base como para decir que esto es exactamente así, que exista una sociedad secreta con este nombre en particular, que domine a todo el resto. Más bien, me parece que toman el nombre, que viene muy bien como imagen, esto de la mano oculta, por decir, claro, es la mano oculta que teje los hilos. Y más bien yo lo tomo así, como esa mano oculta que está detrás de todo, pero que está compuesta por todas estas órdenes, llámense masónicas, Illuminati, jesuitas, linajes, nobleza negra, todos ellos son una mano oculta. Y así que bueno, como esto está en el mapa, bajo este nombre, o sea, es un punto que se llama la mano oculta. Entonces, dentro de esta mano oculta lo que encontramos es esto, el gesto, que lo vemos, bueno, todo lo que ya expliqué, que es muy visual, y por otro lado esto de que se generaliza a el poder detrás del poder con este nombre, pero pareciera como que
nos quisieran hacer ver que existe una hermandad con este nombre, que realmente no hay fuentes y no hay ninguna base de donde, digamos, sacar información de que esto realmente sea así. Parece más bien una especulación. Pero bueno, hay que, igualmente, es bueno saberlo, porque de golpe uno se encuentra con esta descripción o con esta definición, y más bien tiene que ver con esto, exactamente lo que representa la mano oculta, la mano que mueve los hilos de las marionetas, sería eso. Han salido libros también con este nombre, o sea, ya es un nombre que casi que tiene un copyright, podríamos decir, y salió un libro que habla de China y del poder que está teniendo China, y también es una mano oculta, ¿cómo no? Porque dentro de China tenemos sociedades secretas y está metido también con todo esto, ¿no? Es socio de todo este estado profundo mundial. Entonces, también tiene esa relación. China está incluida, por supuesto, ¿cómo no se la va a dejar afuera hoy por hoy sobre todo? Entonces, bueno, esto es lo de la mano oculta. El gesto por un lado, el sentido general que se le da del poder en las sombras, y bueno, lo de China es parte a partir de un libro que se publicó no hace mucho, pero que es lógico y que está muy bien porque está incluida en esta mano oculta. Bueno, de la mano oculta hablaron muchos. Tenemos ese libro que habla de China, que hoy es de vital importancia. Y en el siglo XIX ya teníamos a un conde ruso que también escribió un libro que se llama La mano oculta, The Hidden Hand, que hablaba de los bolcheviques, antes de la revolución bolchevique, y hablaba de la mano oculta. Entonces ya teníamos este concepto de que había algo detrás, y siempre se llamó igual, ya quedó ese concepto. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la mano oculta, que está marcado en el mapa, y vamos a seguir adelante y vamos con nuestros viejos conocidos en el próximo video, donde vamos a hablar de ellos, de la banca y la infiltración. Temas que ya tocamos, pero que esto va a ser muy preciso, y cosas que quizás para nosotros, que no vivimos en Estados Unidos, pueden resultar no solo interesantes, sino que algo que no es tan conocido.